estuvimos viendo la clase anterior, que estábamos nosotros revisando los conceptos fundamentales de la consideración política. Hablamos del liberalismo y hablamos del comunitarismo. ¿Qué vamos a concluir? Primeramente, no olvidarse, comunitarismo centrado en el bien común es una perspectiva del pensamiento político, una área de la filosofía, un tema de la filosofía que es importante. ¿Cuál es la perspectiva del comunitarismo? Limitar las libertades. Piensan que es lo correcto y que se debe hacer, limitar las libertades individuales. ¿Con qué se relaciona el comunitarismo? ¿Con qué tipo de libertad? A ver, ayúdeme. David, ¿con qué tipo de libertad se relacionará el comunitarismo? ¿Positiva o negativa? Positiva. Ya, entonces no se olviden, si hablamos de limitar libertades, por favor, cuando estemos hablando de libertad positiva, se relaciona con esto, porque el Estado debe limitar esas consideraciones. No se confundan en los términos. ¿Qué otra consideración? La comunidad depende de la participación de todos, desde los lazos de la solidaridad. Uno de los elementos fundamentales es la solidaridad para el criterio comunitarista. El fundamento, el principio y la perspectiva en la que se basa el comunitarismo es la naturaleza social del ser humano. El criterio de Aristóteles, del humano como animal político. Ya vamos a ir en esta misma clase a abordar ese tema. Con esto cerramos la perspectiva del comunitarismo sin antes enfatizar que la filosofía latinoamericana, que es propiamente la filosofía que se hace en el territorio latinoamericano desde la perspectiva latinoamericana, también está muy ligada a la visión comunitarista. Y habla principalmente en comunitarismo de la diversidad cultural, que es el tema que le interesa a América Latina. Y hace una crítica a las estructuras de carácter colonial. ¿A qué me refiero con estructura colonial? Me refiero directamente a la visión del sometimiento de la colonia que dividió a las culturas y pensó o analizó la visión de que hay un grupo social mucho más importante. Entonces, hay que hacer una crítica a esta visión de las estructuras coloniales desde el fundamento comunitarista, es decir, desde el criterio del bien común. Por eso es que en los países latinoamericanos, en cuestiones de política, se ha ligado más a esta relación que a relaciones o a perspectivas de carácter liberal. ¿Sí? Eso de forma rápida y general cerrando esta visión. Vamos, por favor, a copiar para poder terminar esto que quiero que hagan y lo suban como trabajo. Lo realizamos al final de la clase, pero cópienlo, por favor. Identifique las diferencias entre liberalismo y comunitarismo. Vamos a poner 4 diferencias entre el liberalismo y el comunitarismo. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo no queda claro sobre el comunitarismo, el liberalismo que hemos venido nosotros analizando varias veces? ¿Está claro? Eso cierra el tema sobre el liberalismo y el comunitarismo, que son formas políticas, perspectivas de la política. Vamos a analizar un tema, un concepto que está interrelacionado y es nuestro siguiente tema. La idea del ser humano como animal político. Si revisan sus temas, es nuestro siguiente tema que
complementa los elementos que hemos venido nosotros analizando anteriormente. Es verdad que nos van a quedar, tal vez nos queden sobre todo 2 temas por tratar, pero estos temas son importantes y nos hemos tomado, creo yo, bastante tiempo para ir puntualizando, que quede claro la libertad, sobre todo como concepto filosófico. Vamos a partir de esta idea de forma rápida porque ya la hemos o intentaremos recordar lo que ya vimos el año pasado cuando abordamos a un filósofo muy importante, Aristóteles. ¿Alguien recuerda algo sobre Aristóteles? ¿Quién era? ¿Qué decía Aristóteles? ¿Quién era Aristóteles? No me dirán un filósofo. ¿Qué perspectiva tenía Aristóteles, mejor dicho, para que no digan, profe era un filósofo? ¿Alguien recuerda algo sobre Aristóteles? ¿Alguna idea de Aristóteles? Nada, ninguna idea, ninguna perspectiva. A ver, ayúdeme. ¿Perdón? Dígalo, Shirley. Que el hombre siempre va a estar relacionado con su entorno, siempre va a ser un animal político. Entonces, el punto de partida para Aristóteles es el término polis. ¿Qué es la polis? ¿Qué? ¿Perdón? Política. Ciudades. Ya, es una ciudad para el concepto polis. Tiene la idea de la ciudad, eso significa, pero esta ciudad con un carácter, con una perspectiva, de ser una ciudad-estado. ¿Y qué quería decir prácticamente esta visión? La perspectiva de cómo se maneja esta consideración, cómo se comprende, cómo se entiende. La polis, de acuerdo con Aristóteles, es anterior al hogar, a la familia y a cada uno de los individuos. ¿Qué significa esto? Si nosotros decimos que es la polis desde esta conformación de la ciudad-estado, ¿qué estamos nosotros diciendo cuando Aristóteles manifiesta que la polis es anterior al hogar, a la familia, al individuo, a todas las personas? Requieren de una polis. ¿Qué quiere decir eso? Que la polis es anterior a los conceptos de hogar, familia. Voy a ponerles ejemplo. A ver, si nosotros consideramos la perspectiva desde nuestro nacimiento, nacemos evidentemente en un hogar, pero ese hogar está estructurado y delimitado por un territorio, por un país, por una nación, por un criterio, por una ciudad. Entonces dice Aristóteles, debe existir la estructura de la polis previo a la perspectiva de que se instaure todos estos elementos que conforman la sociedad. Este es un criterio, ¿sí? Esta es una perspectiva. Hay otros filósofos que dicen que la familia es la base de la sociedad, es decir, es el principio y motor de todo. Aquí, para Aristóteles, el principio es la polis. Y este es el análisis principal que en cuestiones de política tendrá Aristóteles. Analiza, estudia la polis. ¿Sí? Hay un estudio de este elemento. Polis se concibe como una gran comunidad, en griego, que procede de la unión de varias casas, familias y aldeas y persigue un objetivo de alcanzar su perfección propia. Entonces, el criterio de esta ciudad, estado, de esta conformación de grupos de familias, tiene un objetivo común. Esa es la perspectiva. Este objetivo, como la visión propia de los griegos, será un objetivo con una perspectiva,
que será alcanzar la perfección de la comunidad. Entonces, el objetivo será la perfección de la comunidad. Los griegos siempre están hablando de estas consideraciones de la perfección, de alcanzar lo que se está llamado a ser. La visión de alcanzar los más altos ideales que están llamados a ser los seres humanos, que están guiados a comprender, a entender la visión de alcanzar estos elementos. ¿Y cuál es el principio o fundamento para poder alcanzar esta perfección? Va a ser la idea del bien común. ¿Qué entendíamos por bien común? ¿Qué era el bien común? Objetivo que quieren alcanzar todos. Ya, es un objetivo que queremos alcanzar todos, pero para alcanzar ese objetivo común de la sociedad, de las polis, hay que es primordial, mejor dicho, el sentido propio del conjunto frente al individuo. La polis implica una vida en común y un lazo que distingue a los individuos que forman parte de la amistad. Un concepto ligado a esta perspectiva es el criterio de la amistad. En un texto de Aristóteles sobre la ética que se llama la Ética a Nicómaco, habla sobre esta consideración de la amistad. Si ustedes se dan cuenta, casi todos los elementos de la filosofía están interrelacionados. Por lo tanto, la consideración de la amistad para Aristóteles es fundamental para comprender la visión de cómo debe organizarse. Ahora, si está basada en la amistad, ¿por qué los griegos entonces tenían la consideración de dividir hombres, mujeres, la sociedad entre ciudadanos y no ciudadanos? ¿Por qué será? Si la base es la amistad, el bien común, ¿por qué creen ustedes que los griegos dividían así la sociedad? Porque se querían sentir superiores a alguien. Pero si existe la consideración del bien común, y yo digo que el bien sí. común y el lazo que distingue a los individuos que forman parte de ella, es decir, que la unión que existe entre el individuo y la consideración propia de la vida común, es decir, la relación que hay entre el individuo y la sociedad, es la amistad. Si yo digo que esta relación, lo que une estas dos, la consideración es propiamente la amistad. La polis implica esta vida en común, esta vida en sociedad, y el lazo que distingue a los individuos que forman parte de ella es la amistad. Si hablamos de la consideración de la amistad, entonces, ¿por qué razón hay esta división? Hombres, mujeres, ciudadanos, no ciudadanos, extranjeros, demás consideraciones. ¿Por qué será? Si uno de los fundamentos es la amistad. Clase social. ¿Perdón? Clase social. Clase social. Pero acuérdense, por lo menos, entre hombres, las clases sociales no eran tan importantes para los griegos. Para los griegos mucho más importante era cultivar la consideración propia del entendimiento. ¿Pero por qué se dividen hombres y mujeres? No tanto, diría que la clase social es importante, pero no es el fundamento que está detrás. Acuérdense que los griegos siempre hablan de consideraciones filosóficas, de entendimiento y demás. ¿Qué será? ¿A alguien más se le ocurre algo? Pues en la verdad no entiendo cómo amistad y a la vez como que se dividen, por ejemplo, así. No entiendo, es como que si se estuvieran contradiciendo. Exacto, eso es justamente lo que pregunto. Si habla de amistad, ¿por qué Aristóteles entonces, o en general la sociedad griega, y Aristóteles pertenece a esta conformación de la sociedad griega,
hablan de dividir justamente en ciudadanos y no ciudadanos, y la amistad es la base y el fundamento para comprender esta relación, este lazo entre la vida común y la consideración del individuo. ¿Por qué será? Tiene que tener un sentido. Los griegos lo que menos dejaban al azar es las consideraciones de los criterios, es decir, que Aristóteles debe haber pensado en esta idea. ¿A alguien más se le ocurre cómo puede fundamentar? Dice, entonces solo Aristóteles pensaba eso y el resto no, o algo así. No, porque si nosotros consideramos solo, por ejemplo, el caso de Sócrates. Sócrates, que está dentro de muchas de estas líneas, su discípulo Platón y discípulo de Platón, Aristóteles, es decir, que tienen que tener algunas ideas por lo menos parecidas. Sí, sigue estando dentro de la consideración de la idea de la ciudad. Aristóteles no está por fuera de la consideración de la ciudad. Así es el caso, por ejemplo, en Sócrates, que decide también morir a causa de asumir lo que la ciudad le impone. Y Aristóteles no es la excepción. Aristóteles no está por fuera, no es que Aristóteles pensaba algo diferente a lo que la sociedad común tenía. Es decir, puede dar su punto de vista, pero hay ciertos elementos que Aristóteles ha planteado que son reflejo de la consideración de la sociedad. Nos queda la duda, ¿por qué la amistad va a ser el fundamento? Entonces existía hipocresía porque solo se querían beneficiar por su bien propio. Bueno, esa puede ser una interpretación actual y vamos a llegar a eso. Hay una pensadora, el día de mañana veremos a Hannah Arendt, que es una pensadora alemana crítica de la Segunda Guerra Mundial, que critica a Aristóteles y su consideración del animal político como concepto, que está fundamentado en estas consideraciones que estamos observando, como una consideración de clase. Pero Aristóteles, desde mi punto de vista, no lo entiende así. Les explico por qué razón. Porque para Aristóteles, la amistad solo se puede dar entre iguales. La amistad es solo, y como lo manifiesta en su texto La Ética Nicómaco, la amistad es solo entre iguales. ¿Y quiénes van a ser iguales? Solo los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres y consideraciones así. Me explico. Aristóteles piensa y cree que la amistad es solo entre los iguales. ¿Qué significa eso? Que está justificando la conformación de ciudadanía y no ciudadanía en su época. ¿Sí? ¿Alguien le queda duda de esto? Entonces, así justifica Aristóteles la consideración de que la amistad sea el motor. Si es entre iguales, obviamente, ¿quiénes tienen más privilegios? Los hombres. Entre ellos son iguales y solo entre ellos puede haber esta consideración de la amistad. A los griegos, a pesar de que nos cueste, Dios verdad, es muy crítico y nos cueste comprender ciertas consideraciones, no se les quedaba nada, y sobre todo a los filósofos, de lado. Todos se preguntaban y todos llegaban a ciertas conclusiones. Y para Aristóteles es así. La amistad es solo entre los iguales. Entonces, para Aristóteles, por lo menos, no hay hipocresía, porque el criterio es que aquellos que tienen una consideración igual pueden llegar a la amistad. Y de ellos se basa esta consideración del bien común. Era importante que hagamos este énfasis porque se irá viendo estas críticas de esta consideración netamente aristotélica. La polis, como implica una vida en común, Aristóteles entiende a la amistad con este sentido de concordancia, comunión, con la idea del bien común. Y hace alusión a los consensos que se tienen que asumir para asegurar una buena convivencia. Entonces, ¿por qué está basado en la amistad para Aristóteles? Porque para poder llevar una vida en común es necesario tener o llegar a consensos, llegar a ideas comunes que puedan tener un mismo objetivo. Algo que sí debemos comprender es que la polis no es solo un concepto de territorio, sino que va más allá de esa consideración. Caracteriza sobre todo la idea
la perspectiva de la vida en común. Esto tiene que quedar claro, porque por lo general nosotros, y tal vez no lo enfatizamos mucho en las clases del año pasado, pero sobre todo hay que entender que la polis no es solo el sentido de un territorio, del espacio como tal, que nosotros a veces hablamos de Estado y decimos el Estado ecuatoriano. ¿Qué conforma el Estado ecuatoriano? Las fronteras del mismo, pero no es eso, en realidad. Es la vida en común, es la consideración de vivir en común con los demás. Preguntas, dudas, crisis. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguien alguna crítica, alguna objeción? ¿Aristóteles estaba equivocado? Y dicen, entonces lo que yo entiendo es que Aristóteles veía la amistad, pero solo, o sea, por ejemplo, solo entre mujeres o solo entre hombres, es decir, que no había igualdad del todo. No, la consideración de Aristóteles no es en cuanto a esta perspectiva de la igualdad. Está muy ligada a la consideración del concepto de la polis y de ciudadanos y no ciudadanos. Entonces, parte de la consideración del criterio de la ciudadanía. Y como los griegos, por ejemplo, entienden de formas diferentes cada concepto, para Aristóteles el criterio de la amistad está muy ligada a la conformación de su propia visión de la ciudadanía. ¿Qué significa esto? Que para Aristóteles es fundamental comprender, primero, que somos animales políticos y que tenemos que relacionarnos entre la sociedad, pero que hay un grupo que está dentro de esta consideración, que son los ciudadanos, que es el que cultiva la mayor cantidad de elementos relacionados con el criterio de la política, es decir, el estudio de la polis. Dentro de ese estudio serán los varones, en este caso, aquellos que sean ligados a esta perspectiva. Desde esta visión, Aristóteles plantea, por lo tanto, que la amistad solo se puede dar entre aquellos que son iguales. Hasta la actualidad, dense cuenta, ¿quiénes son aquellos que llaman sus amigos? Aquellos que o comparten su mismo gusto por la música, su mismo gusto por los deportes, su mismo gusto por algunos elementos que les hacen que ustedes les llamen amigos o pueden conversar sobre temas parecidos. A eso se refiere Aristóteles con la amistad, es decir, que va analizando un poco más profundamente esta consideración de con quién yo realmente comparto, es con quien habla un lenguaje parecido a mí o tiene idea de lo que yo estoy hablando. Como las mujeres estuvieron separadas desde la perspectiva de la consideración propia de la sociedad, entonces, ¿cómo puede, desde esta consideración, tener una amistad con alguien que no comparte los mismos ideales o que no habla el mismo lenguaje? Me explico, Cecilia, en ese punto. Sí, sí. Entonces, ahí va el término de Aristóteles, asumiendo toda la cosmovisión, criticando, porque la filosofía es obviamente crítica, pero se basa en ciertas consideraciones. Entonces, Aristóteles asume esa consideración. ¿Por qué? Porque se basa en el criterio del animal político. ¿Qué es el animal político? Quiere decir directamente que somos sociales por naturaleza. El ser humano, el humano es social por naturaleza. Yo no. Ustedes aquí en clases están demostrando que son sociales por naturaleza. Porque ¿cómo aprendemos? De sus propias opiniones. Y como les he dicho, y gracias Marilu por eso, la consideración propia es que ustedes opinen, porque así aprendemos. Aprendemos más cuando nos equivocamos que cuando acertamos. Por lo tanto, la consideración general desde esta visión es la comunidad. Ahora, que esté primero la comunidad o esté primero el individuo es una cosa diferente. Pero que necesariamente hacemos sociedad, no podemos salir de eso. ¿Quién vive fuera de la consideración de la sociedad? Alguien póngame algún ejemplo. Alguien que esté fuera de la consideración de la sociedad. Que no haga comunidad.
para poder existir. Un ser humano que salga de esta consideración del animal político. Pues creo que nadie, Elisa. Pues Creo es que- muy complicado. Creo que todos necesitamos compañía de alguien. Y por eso se forma la sociedad, creo. Sí, y va un poquito más allá Aristóteles. No es solo el sentido de la compañía, en el sentido de que yo necesito tal vez de alguien más, en la consideración afectiva, por ejemplo, sino que va más al fondo la consideración filosófica, que el ser humano es el que conscientemente se agrupa para poder generar una subsistencia. Por eso es un animal político. Es verdad, hay otros animales que se agrupan, generan manadas, conformaciones donde puedan subsistir, pero el ser humano lo hace de forma consciente y debe, además, como se relaciona y se agrupa, el momento que se agrupa comprende la realidad de una forma mucho más eficiente. Vamos a terminar ahí. Espero que queden dudas sobre este tema para completarlo el día de mañana que tenemos filosofía. Y no se olviden, realizamos esto y lo subimos. Ya les pongo la actividad para que la puedan subir. Les doy el tiempo que sea necesario hasta la siguiente semana para que lo puedan subir, ¿sí? Nos vemos la siguiente clase. Suerte, chicos. Adiós.